Hola a todos. Como ya habréis visto, he subido al blog un nuevo PowerPoint sobre la segunda parte del tema que empezamos a ver la anterior semana. En este caso, vamos a hablar de la Reforma y la Contrarreforma. La Reforma protestante y la Contrarreforma católica. ¿A qué nos estamos refiriendo? En este caso, tenéis que ser conscientes de que habíamos estado viendo esta evolución de las mentalidades de la cultura entre la Edad Media y la Edad Moderna. Vimos en una primera fase lo que era el humanismo y el Renacimiento, esa nueva visión de la realidad que parte del antropocentrismo y como consecuencia también los intelectuales van a empezar a cuestionarse cuáles son los principios fundamentales de la Iglesia de Roma, ¿vale? De la Iglesia católica. De esta forma va a surgir un nuevo movimiento religioso que se desarrolla en el siglo XVI, que pretende una renovación de los principios, de los dogmas, de las creencias fundamentales y también de las prácticas de la Iglesia romana dirigida por el Papa de Roma, que deriva en la ruptura de la unidad cristiana de Europa Occidental. La Universitas Cristiana, que es la cristiandad occidental, el conjunto de los cristianos de toda Europa Occidental, se va a romper en diversas iglesias. Estos son las diversas corrientes protestantes, luteranos, calvinistas y anglicanos. Aquí hago un inciso. Habla de Europa Occidental porque anteriormente había habido una división entre la cristiandad latina, la que sigue al Papa de Roma, y la Iglesia cristiana ortodoxa, que es la del ámbito del Imperio Bizantino. Entre otros países también actualmente son ortodoxos, Grecia o Rusia, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. En el ámbito oriental, del este de Europa. Mientras que en el oeste, en Occidente, lo que todos los cristianos, en este caso, seguían las directrices de Roma. Por tanto, eran católicos o romanos, ¿vale? ¿De dónde surge este nuevo movimiento religioso? Como ya hemos explicado anteriormente, es fruto de las ideas humanistas. Parte de concepciones humanistas desarrolladas por Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro, y algunos otros humanistas más, que eran profundamente religiosos y se preocupan por renovar las relaciones entre Dios y el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, como si os acordáis un poco de las ideas del humanismo, se hablaba de la libertad de pensamiento del ser humano. Entonces, el ser humano se cuestiona la forma en la que se acerca a Dios y cómo es Dios. En este caso, va a pensar por sí mismo y cree que este Dios no puede ser un Dios justiciero, sino que es un Dios bello. Y también creen que es necesario leer directamente la Biblia, algo que estaba prohibido, sino que en la Edad Media era el clero el que tenía que transmitir las ideas fundamentales de la Biblia a los creyentes, sino que lo que plantean estos humanistas es que hay que estudiar la Biblia para comprender mejor el mensaje de Dios y en este caso renovar estas relaciones entre Dios y el ser humano, porque el ser humano es capaz de pensar por sí mismo y establecer por sí mismo relaciones con Dios. No necesita obligatoriamente a unos clérigos que le hagan llegar su mensaje, sino que puede aprender, comprender el mensaje de Dios por sí mismo. Este es un cambio fundamental, ¿vale? Por tanto, de la misma forma, estos humanistas y posteriormente algunos clérigos que reciben estas ideas plantean la revisión de las versiones oficiales de la Biblia. Durante la Edad Media solo existía una interpretación de los textos sagrados, que era la Vulgata, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Como ya vimos en el humanismo, llegan una serie de textos, sobre todo griegos, desde el ámbito del Imperio Bizantino. Entonces se ve que hay diversas versiones de la Biblia, algunas de ellas interpretaciones más directas, desde el arameo, por ejemplo, al griego, que las versiones latinas, que son las de la Vulgata. Entonces, algunos de estos humanistas lo que hacen es estudiar estos textos bíblicos y plantean diversas revisiones que no va a aceptar la Iglesia Católica. Aparte de eso, quieren acercar la Iglesia al creyente, al
al individuo del siglo XVI. Quieren establecer una serie de dogmas, que son principios o creencias fundamentales de fe, muy claros. Y fomentar la libertad del ser humano, creando una religión individual, que no esté tan jerarquizada, ¿vale? Y entonces la Iglesia lo que tendría que hacer es ayudar a los hombres y a las mujeres en el camino a la salvación. Por tanto, no deben transmitir directamente el mensaje al completo, sino que deben guiar a los creyentes para que alcancen la salvación, ¿vale? Vamos a hablar de una serie de conceptos religiosos que son bastante complejos, entonces voy a intentar explicarlo bastantes veces. Vamos a ver cómo se puede producir esta crisis religiosa. Para ello tendremos que comprender cuál era la situación de la Iglesia Católica a lo largo de la Edad Media. En primer lugar, el poder del papado, el poder que tenía el Papa de Roma, no era solo un poder espiritual, sino también era un poder temporal. ¿Esto qué significa? Significa que el papado tenía una serie de territorios. Y no solo eso, la Iglesia tenía, ya lo hemos visto, en la Edad Media, una serie de señoríos, que son los señoríos eclesiásticos. Por tanto, la Iglesia tiene bastante poder territorial. Incluso durante la Edad Media se mantiene un conflicto entre dos grandes poderes en Europa occidental, entre el papado y los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Este Sacro Imperio Romano Germánico es el heredero del Imperio Carolingio, para que os acordéis, ¿vale? Los herederos del Imperio Carolingio son los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué es lo que pasa? Que va a haber una lucha de poder entre el emperador y el papado, por lo que se llama la lucha por el dominio mundi, por el dominio mundial. Por tanto, para que veáis que el papado se encuentra en una posición muy, muy elevada, no solo en el poder, tanto respecto al poder espiritual, sino también respecto al poder temporal. Y por tanto, muchas veces sus preocupaciones no eran religiosas, las preocupaciones no eran las almas y los espíritus de los creyentes, sino más bien cuestiones más terrenales, vinculadas en muchas ocasiones con las riquezas. Por tanto, en el ámbito económico, como ya hemos dicho, la Iglesia era inmensamente rica, poseía extensas tierras, los señoríos eclesiásticos, que eran adquiridas en el transcurso de los siglos, como consecuencia de las donaciones de los fieles, en muchas ocasiones también de los propios reyes, ¿vale? Que justificaban el poder de esa monarquía. Y respecto al ámbito religioso, los miembros de la Iglesia cometían prácticas corruptas, como eran la simonía, que es la venta de sacramentos y cargos eclesiásticos. ¿Qué significa? Que por un dinero te vendían una serie de sacramentos. Para que lo entendamos mejor. Era posible, para facilitar que tu alma fuese al cielo, pagar un dinero. Al igual que también se podían conseguir bulas. Las bulas eran documentos por los cuales el cristiano no tenía por qué realizar ciertas obligaciones, como por ejemplo no tenía por qué comer pescado o no comer carne durante los viernes de Cuaresma. Junto a esto hay otras prácticas inmorales, como es el amancebamiento de sacerdotes con mujeres, simplemente que eran, como ya sabéis, los sacerdotes tenían prohibidos mantener relaciones sexuales, pues había algunos de ellos que sí que lo hacían. Y era una práctica bastante común durante la Edad Media. Y es cierto que algunos clérigos comienzan a cuestionarse los dogmas inamovibles del cristianismo. ¿Qué son los dogmas? Las creencias de fe del cristianismo. Hay algunas que se las cuestionan y no les parecen demasiado bien. Junto a eso hemos de decir que esta crisis religiosa ya comienza en la Edad Media. ¿Por qué? Porque se produce un cisma en la Iglesia Católica. Y durante casi más de un siglo habrá dos papas dentro del cristianismo occidental. Un papa en Roma y otro en Aviñón. Es lo que se llama el cisma de Occidente. Por tanto, digamos que existen diversas corrientes dentro de este cristianismo, dentro de la Iglesia católica medieval, que pugnan por salir, ¿vale? Vamos a ver quién es uno de los primeros monjes que va a cuestionar estos principios fundamentales, estos dogmas de la Iglesia católica, de la Iglesia romana. A comienzos del siglo XVI aparece Martín Lutero. Vamos a ver quién es este monje. A comienzos de esta centuria, el Papa León X concede indulgencias
que veremos qué es esto. Es un documento por el cual el alma de un fiel reducía su estancia en el purgatorio. Para los cristianos, hemos de entender que todas las almas, cuando habían cometido ciertos pecados, aunque uno hubiese sido bueno, medianamente siempre había cometido algún pecado. Entonces, su alma debía permanecer en el purgatorio una serie de años hasta que ya hubiese cumplido, digamos, el tiempo necesario. Ya había purgado sus pecados y entonces ya podía ir al cielo. Si había tenido muchísimos pecados, ya iba directamente al infierno. Pero si había tenido algún pecadillo, pues lo que podía hacer era purgar esos pecados en el purgatorio y luego ir al cielo. De esta forma, si tú pagabas un dinero, conseguías indulgencias. Con ello se facilitaba, o la iglesia facilitaba, que tu alma fuese al cielo. Ahora mismo esto nos puede parecer una tontería, pero en aquella época era fundamental, porque vimos que todos los individuos eran profundamente religiosos, ¿vale? Todos eran profundamente religiosos y estaban muy preocupados por salvarse, por conseguir ir al cielo. De esta forma, si pagaban un dinero, tenían más facilidad para ir al cielo. Vale. Por tanto, el Papa León X concede estas indulgencias a aquellos que contribuyeran monetariamente, a aquellos que pagasen dinero, para terminar la construcción de la Basílica de San Pedro, que es la que se encuentra donde reside el Papa actualmente. Martín Lutero, que era un monje agustino, no le gustaban estas prácticas de la Iglesia romana. Sobre todo, reflexiona sobre el problema de la salvación en la relación entre Dios y el ser humano. Él pensaba fundamentalmente que el ser humano no se podía salvar por las buenas obras, sino por la fe. Cuando hablamos de buenas obras, en esta época estamos hablando de estas indulgencias, por ejemplo. Las buenas obras significaban que una persona pagase un dinero a la iglesia, ya fuese para conseguir bulas, para conseguir indulgencias o para pagar misas para un muerto, ¿vale? En este caso, las buenas obras se referían a dar dinero a la iglesia. Así que este monje agustino decía que, reevaluando la relación entre Dios y el ser humano, él pensaba que los seres humanos se iban a salvar por la fe, si creían y cumplían las creencias fundamentales de la religión, ¿vale? Si tenían fe en Dios y seguían sus dictados. No por dar un dinero tú podías salvarte, ¿vale? Entonces aquí os pongo también un texto extraído de una de sus obras, que es de La libertad del cristiano, de 1520, en la que dice: dado que Cristo tiene la primogenitura con su honor y su dignidad, la comparte con todos los cristianos, los cuales mediante la fe deben ser con Cristo reyes y sacerdotes. Veremos cómo Lutero también plantea el que se limite o se eliminen las jerarquías eclesiásticas. Significa que toda persona pueda ser sacerdote. A eso se refiere él con el concepto de sacerdocio universal. Hemos visto que se replantea esta relación entre Dios y el ser humano. El ser humano se puede acercar a Dios por sí mismo. Por eso se convierte en un sacerdote, ¿vale? De ahí sale el concepto de sacerdocio universal. Todos nosotros, pensaba Martín Lutero, que nos podríamos acercar a Dios simplemente conociéndolo a través de la Biblia. Por eso, en reacción o reaccionando a las indulgencias que había dado el Papa León X, el 31 de octubre de 1517, Lutero fija sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, que era donde él impartía las misas, en contra de la venta de las indulgencias, de las que hemos hablado anteriormente. Mantiene sus principios teológicos ante el papado, por lo que será excomulgado en 1520. Por tanto, todo esto que yo os he contado del sacerdocio universal, por ejemplo, o del acercamiento a través del estudio de la Biblia, el acercamiento a Dios a través del estudio de la Biblia por cada uno de los creyentes, todo esto va en contra de los dogmas de las creencias de la Iglesia Católica. Por eso, manteniendo sus principios teológicos, será excomulgado por el papado en 1520. Entonces, sus teorías fundamentales son: el concepto de salvación por la fe. Significa que para la Iglesia Católica te puedes salvar de dos formas. Por un lado, con la fe, creyendo en Dios y siguiendo sus principios y su doctrina, o también mediante las buenas obras. Para Lutero no tiene ninguna validez las buenas obras, ese pago de dinero por indulgencias, bulos y demás, ¿vale? Por tanto, niega el valor de las indulgencias, el perdón solo le pertenece a Dios y no lo puede dar la Iglesia a cambio de dinero. Por tanto, también rechaza el poder del Papa. Dice que la Biblia es la única fuente de fe.
como ya hemos dicho, plantea que es el individuo el que debe acercarse a la Biblia, ¿vale? Para intentar acercarse a Dios debe leer la Biblia por sí mismo. Niega la existencia del purgatorio, que es donde decíamos que iban las almas de los cristianos y tenían que estar un tiempo para purgar sus penas. Y luego, todo cristiano puede examinar libremente la Biblia, lo que hablábamos antes del sacerdocio universal. Todos los cristianos, todos los creyentes, pueden acercarse a Dios a través de la Biblia. Y reducía los sacramentos de 7 a 2. Esta es la idea que tenían los humanistas de simplificar también estos sacramentos, que es el bautismo y la comunión. El bautismo es cuando pasas a ser cristiano y la comunión, la toma de la Eucaristía, es cuando tomas por vez primera el cuerpo y la sangre de Cristo. Por tanto, lo que hace es reducirlo a los dos más importantes. Por eso, bueno, en este caso hemos visto a Martín Lutero y a continuación veremos a otro reformador que crea otra iglesia. Martín Lutero, que lo teníamos anteriormente, crea una corriente que es el luteranismo y los creyentes son luteranos. Tenemos aquí a otro teólogo que es Juan Calvino, que creará el calvinismo, ¿vale? Y sus seguidores serán los calvinistas. Juan Calvino es un poco posterior a Martín Lutero y es un teólogo francés que se asienta en Ginebra, en Suiza, y realiza la reforma de la Iglesia. Su principal obra es la institución de la religión cristiana. En alguno de sus principios sigue la línea de Martín Lutero, pero va a ahondar un poquito más en la ruptura respecto a la Iglesia católica. Su principal postulado es la predestinación. ¿Qué significa esto? Ya no solo dice que las almas se salvan solo por la fe, ¿vale? Creyendo en Dios, sino que además dice que Dios elige qué personas se salvan y qué personas van al infierno. Esto quiere decir que el que es un creyente calvinista va a ir al cielo y los que no van a ir al infierno. Pero claro, Juan Calvino lo que dice es que si tú crees es porque Dios lo ha dicho, ¿vale? Porque estabas predestinado a salvarte. Por tanto, lo que establece es una justificación por la fe. También, al igual que en el caso de Lutero, reduce los sacramentos a 2, bautismo y comunión. Y en el caso del calvinismo se difunde por Francia, Países Bajos, Europa Central y Oriental. En el caso del luteranismo, sobre todo se extiende por el norte de Europa, Escandinavia y todo el ámbito del Sacro Imperio Romano Germánico, por toda la zona del Imperio Alemán, ¿vale? Que antes nos lo había comentado. Tenemos un texto aquí en el que nos habla, un texto original de su obra Institución de la Religión Cristiana, donde nos habla de la predestinación. Y dice, llamamos predestinación al eterno decreto de Dios con que su majestad ha determinado lo que quiere hacer con cada uno de los hombres. Porque Él no los cría a todos en una misma condición y estado, sino que ordena a unos para la vida eterna y a otros para perpetua condenación, lo que os he explicado. Por tanto, según el fin para el cual el hombre es criado, así decimos que está predestinado para la vida o la muerte. Era una forma bastante engañosa de conseguir que la gente se pasase al calvinismo, ¿vale? Por otro lado, tenemos otra corriente religiosa, pero esta no tiene un fundamento teórico tan fuerte, sino que más bien es una cuestión más práctica, más pragmática. Y es porque Enrique VIII, que era el rey de Inglaterra, estuvo casado con Catalina de Aragón, que era una de las hijas de los reyes católicos, pero posteriormente solicitó el divorcio para casarse con Ana Bolena, porque su mujer no había podido darle hijos varones. Entonces el Papa, Clemente VII, se niega a darle el divorcio. Por tanto, con el apoyo del Parlamento inglés, sigue sus planes y va a abandonar a su mujer, se divorcia de ella y se va a casar con Ana Bolena. De esta forma, el papado lo que va a hacer es excomulgarle y a partir de este momento Enrique VIII va a crear su propia iglesia. Se llama Anglicana Ecclesiae, iglesia inglesa, en la que la máxima autoridad va a ser el rey inglés. Por tanto, se produce la ruptura definitiva con Roma y configura Enrique VIII su propia iglesia. ¿Cuál es el momento fundacional de esta iglesia, de esta Anglicana Ecclesiae? El Acta de Supremacía de 1534, en el cual se otorgaba a sí mismo la máxima autoridad religiosa. ¿Qué se va a hacer? Se persigue a los católicos y se procede a la secularización de los bienes de clero. Quiere decir que todos los señoríos eclesiásticos van a pasar a manos de la iglesia. Y va a combinar elementos doctrinales católicos, de los principios y las creencias de la Iglesia de Roma, y otros protestantes.
¿Cuál va a coger de los protestantes? La Biblia como fuente de la verdad, la justificación por la fe y no por las buenas obras, y se van a mantener sacramentos del bautismo y la Eucaristía. Aún así, mantiene doctrinas católicas como es la creencia en la Virgen, en los santos, etcétera, etcétera, que los luteranos y los calvinistas habían eliminado. ¿Qué es lo que pasa? Después de que se produce esta reforma de los protestantes, vemos aquí este adjetivo que es peyorativo, esto se lo ponen los católicos. Reforma protestante. Estos que protestan ante las indulgencias y ante las prácticas corruptas de la Iglesia de Roma son luteranos, calvinistas y anglicanos. Por tanto, ¿pero qué va a hacer la Iglesia católica, el papado de Roma, ante esta reforma, ante esta ruptura de la cristiandad occidental? ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer es contraatacar. ¿Cómo? Lo que va a hacer es intentar modificar o reformar aquellos aspectos negativos que habían criticado los reformistas. Va a intentar reformar la Iglesia católica y mejorar, clarificar su doctrina, sus dogmas y mejorar sus prácticas. Para ello, para conseguir esta reforma de la Iglesia, va a establecer el Concilio de Trento. El Concilio de Trento que se establece entre 1545 y 1563. Este va a ser el instrumento a partir del cual se van a desarrollar una serie de decretos que van a transformar la Iglesia católica. Por un lado, lo que va a hacer es consolidar los principios o dogmas fundamentales de la Iglesia católica. Todos los que habían cuestionado los reformistas, los protestantes, los va a consolidar y fortalecer. Por ejemplo, la salvación a partir no solo de la fe, sino también de las buenas obras. Por tanto, plantea la validez de las buenas obras. Mantiene el culto a la Virgen y a los santos, que habían rechazado la mayor parte de los protestantes. Refuerza la primacía del Papa, quiere decir que el Papa es la máxima autoridad de la Iglesia, algo que también había acabado con ello, con esta jerarquía eclesiástica, los protestantes. Y la validez de los 7 sacramentos, que sabemos que habían sido reducidos a 2 por parte de los protestantes, ¿vale? Aparte de eso, ¿qué se intenta hacer para mejorar el funcionamiento y para evitar la corrupción de la Iglesia católica? Una serie de reformas, como son creación de órdenes religiosas específicas que van a fomentar o que van a difundir estas nuevas ideas de la Iglesia católica, como son, sobre todo, la Compañía de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola, los llamados jesuitas. Aparte de eso, lo que se va a hacer es mejorar la formación de los sacerdotes y de los monjes e intentar evitar prácticas corruptas que eran bastante comunes en la Edad Media. Asimismo, se va a fortalecer como fuente fundamental religiosa la Vulgata. Quiere decir que todas las Biblias tienen que seguir la transcripción, la interpretación de la Vulgata, que es la única versión aceptada de la Biblia por parte de la Iglesia católica, ¿vale? Para que lo veamos un poquito mejor, por cierto, aparece también, la Inquisición, que ya existía durante la Edad Media, que lo que hacía era perseguir a los herejes, que simplemente eran todas aquellas personas que no seguían las doctrinas y las prácticas tradicionales de la Iglesia católica. Por tanto, la Inquisición va a estar se va a reforzar a partir del Concilio de Trento, persiguiendo en los reinos y en los territorios con reyes católicos a todos aquellos protestantes que serán considerados herejes y en muchas ocasiones serán ejecutados. De esta forma, una institución que ya existía, que era la Inquisición, que servía, por ejemplo, durante la Edad Media para perseguir a todos aquellos que no seguían las prácticas impuestas por la Iglesia, pues se va a utilizar ya en el siglo XVI para perseguir a todos aquellos que fuesen reformistas, a todos aquellos protestantes. De hecho, en España se va a emplear de forma sistemática, aunque también con otra dimensión más estatal, hasta el siglo XIX. Por tanto, la Contrarreforma católica, que lo explicamos otra vez, tras la Reforma protestante, la Iglesia católica necesita reorganizarse internamente. Por ello, desarrolla entre 1545 y 1563, hay que decir que se van a reunir de forma interrumpida, o sea, va a ser 3 reuniones
por tanto, 3 reuniones que duran entre 1 o 2 años cada una de ellas, por tanto no van a estar tantísimos años reunidos, entre 1545 y 1563, el Concilio de Trento, que debía abordar las cuestiones teológicas y la reforma moral de la Iglesia. Se debaten las medidas necesarias para solucionar los problemas relacionados con la corrupción y la falta de formación del clero, reforzando mediante los decretos trinitarios la ortodoxia doctrinal, significa la doctrina tradicional, ¿vale? Y la autoridad del papado, que una nueva orden militante, los jesuitas, se encargará de predicar por toda Europa. Veremos que esta orden, la Compañía de Jesús, que fue fundada en 1534 por San Ignacio de Loyola, que es un ex soldado español, trata de crear una orden religiosa muy rígida y disciplinada. Ellos mismos se autodenominan soldados de Cristo. Y a los 3 votos tradicionales de obediencia, pobreza y castidad van a unir el de obediencia estricta al Papa. Por tanto, digamos que es un instrumento del papado para difundir estas nuevas ideas de la Iglesia Católica. Se dedican sobre todo a la predicación, a la confesión, a la enseñanza y a la caridad. Van a intentar predicar por todos aquellos territorios europeos por donde se había extendido las ideas protestantes. Los jesuitas lo que van a hacer es intentar recuperar creyentes para la Iglesia Católica. Así que, ¿cuáles eran los postulados del Concilio de Trento? Vamos a recordarlos. Solo la Iglesia Católica puede interpretar la Biblia. La Vulgata es la única versión auténtica de la Biblia. Y como ya habíamos dicho anteriormente, tan solo los miembros del clero pueden interpretar la Biblia y transmitirán la palabra de Dios a los creyentes. Pero estos no tienen la capacidad para acceder directamente a esta fuente. La tradición cristiana y la Biblia tienen la misma validez. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de los protestantes, planteaban que la fuente de verdad, la fuente fundamental era la Biblia, mientras que la Iglesia Católica mantiene que la tradición cristiana, con los textos de los padres fundadores, los padres de la Iglesia cristiana y demás, tienen también un gran valor, tanto valor como lo tienen los evangelios. La salvación se alcanza a través de la fe, pero también de las buenas obras, al contrario de lo que decían los protestantes. Se mantiene la existencia de los 7 sacramentos y su naturaleza divina. Por otro lado, se reafirma el culto a la Virgen y a los santos, se considera la misa como base de sustentación del culto católico, por tanto, los creyentes debían ir todos los domingos a misa, el matrimonio es indisoluble, no se pueden divorciar y los sacerdotes tampoco podrán, ni sacerdotes ni monjas, podrán casarse. Al contrario que la Iglesia protestante, que va a permitir que sus clérigos puedan contraer matrimonio. Y por último, la legitimidad de las indulgencias, que ya decíamos que era un documento que permitía reducir el tiempo que tenían que estar las almas en el purgatorio antes de ir al cielo. Por tanto, aquí tenemos un extracto de uno de estos decretos del Concilio de Trento en el que nos habla de la consolidación de los 7 sacramentos. ¿Qué dicen? Si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no fueron todos instituidos por Jesucristo nuestro Señor, o que son más de 7, o menos que 7, que no son bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extrema unción, orden sacerdotal y matrimonio, o también que algunos de estos 7 no es sacramento con toda verdad y propiedad, sea excomulgado. Por tanto, vemos cómo la Iglesia Católica lo que hace es reforzar su dogma, sus creencias. Todo aquel que no piense como ella será excomulgado. Y por último vemos un mapa muy interesante en el que vemos cómo, ya hemos explicado antes, cómo antes del siglo XVI, ya durante la Edad Media, anteriormente, se había producido una división entre la cristiandad. Por un lado está la cristiandad latina, que en origen era toda Europa central y occidental, donde están católicos, luteranos, calvinistas y anglicanos. Eso formaba la cristiandad occidental en la Edad Media, la Universitas Cristiana, mientras que teníamos a los cristianos ortodoxos que se encontraban en el antiguo Imperio Bizantino, que ahora ya es el Imperio Otomano, y también en el Imperio Ruso, en toda Europa oriental. Primero tenemos esta división. Luego, dentro de la Europa occidental, de la Iglesia Católica, que está bajo la autoridad del Papa de Roma, surge en este siglo XVI una serie de corrientes reformistas, corrientes protestantes. Por tanto, esta reforma protestante afecta a amplios territorios europeos. Sobre todo,
Respecto a Lutero, Martín Lutero, recordad que era alemán. Vemos ahí el punto de Wittenberg, que es uno de los focos fundamentales desde los cuales él predicaba. Así que el luteranismo se extiende sobre todo, ¿veis las líneas donde pone límites del Sacro Imperio Romano Germánico? Pues se extiende fundamentalmente por este imperio germánico o imperio alemán. Pero vemos que no todos los territorios se van a hacer protestantes, sino que hay algunos que mantienen todavía, se mantienen los principios católicos. Esto va a provocar una serie de guerras de religión durante todo el siglo XVI, en las que el emperador, que en este caso era Carlos V, que también será rey de la corona de Castilla, corona de Aragón y muchos más territorios de toda Europa, lo que va a intentar es que sus súbditos sean todos católicos. Veremos que no lo va a conseguir. Y en 1555, con la paz de Augsburgo, él se va a ver obligado a aceptar que haya príncipes alemanes que sean luteranos. Por tanto, tenemos la extensión del luteranismo por el Sacro Imperio Romano Germánico y también por Escandinavia, por el norte de Europa. Por otro lado, el calvinismo, el Juan Calvino, vemos que tiene su origen en Zúrich y en Ginebra, en el ámbito de la Confederación Suiza, pero también se va a extender por territorios cercanos, como es Francia. En Francia los calvinistas se les llaman hugonotes y van a ser perseguidos por la monarquía francesa, y luego se extienden por los Países Bajos, sobre todo por las Provincias Unidas, lo que sobre todo la actual Holanda, y también por Escocia. Así que tenemos luteranos, calvinistas. Tenemos que decir que en la península ibérica en general, en la corona de Castilla y de Aragón, como mucho sí que aparecen algunos focos luteranos, pero serán perseguidos por la Inquisición y rápidamente cortados de raíz. Posteriormente vimos como en 1534, con Enrique VIII, se crea la Iglesia Anglicana, que es una iglesia que simplemente es una iglesia nacional para el territorio inglés, que lo tenemos ahí, pero también es una corriente protestante. Así que el primer ejercicio que tenéis que hacer es completar la tabla sobre las diversas confesiones cristianas, hablando de la Iglesia católica, luterana, calvinista y anglicana. Así que la difusión geográfica, tenéis aquí el mapa, los lugares que todavía siguen siendo católicos. Lugares donde son luteranos, calvinistas o anglicanos, tenéis el mapa, así que vais poniendo los lugares. La forma de salvación. Aquí quiero que explicitéis si la salvación es por la fe y las buenas obras o solo por la fe. En el caso calvinista también puede ser salvación por la fe, pero encima con la predestinación. Importancia de la Biblia. Para algunos de ellos, la Biblia es la única fuente de verdad, ¿vale? La única fuente de revelación divina. Mientras que para otros, también hay que tener en cuenta la tradición cristiana, de otros teólogos o padres de la Iglesia. Respecto a la forma de organización, aquí quiero que habléis de cómo es la jerarquía. ¿Quién es la máxima autoridad? Si hay jerarquía, si no hay jerarquía, cómo se organizan estas iglesias, ¿vale? Y por último, respecto a la doctrina, aquí tendremos que hablar sobre todo de los sacramentos, de cuántos hay y de si se cree en los santos y en la Virgen, ¿vale? Esto es lo que tenéis que hacer en la primera tabla. La segunda, ¿qué relación tienen las ideas humanistas con la reforma religiosa? Podéis ir a los conceptos básicos del humanismo, para recordar un poquito mejor, para observar cómo esa idea del antropocentrismo, que el ser humano es el centro de todo, que piensa por sí mismo, y esa libertad de pensamiento, va a llevar a cuestionarse las relaciones entre el ser humano y Dios. De esto ya he hablado, ¿vale? Entonces, ¿qué relación tienen estas ideas con la reforma religiosa? Pues tienen una vinculación muy estrecha. Y esto es lo que me tenéis que explicar. Y luego, esto lo tenéis que hacer investigando un poquito. Ya he hablado yo algo de ello, ¿vale? Entonces, podéis mirar podéis mirar por internet, en algún libro, siguiendo la línea que yo he abierto, para investigar sobre las consecuencias que tuvo la extensión del luteranismo por el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cómo afecta a su emperador, que era católico, el hecho de que muchos de sus súbditos creasen una nueva religión protestante? ¿Qué es lo que va a intentar hacer el emperador? ¿Qué consecuencias tiene todo ello? Por último, tenéis que redactar un sermón. Un sermón es un discurso, como si fueseis un predicador, me da igual que seáis católico, en este caso si sois católicos, sobre todo jesuitas, luterano o calvinista, intentando persuadir a la audiencia de que adopten su religión.
Planteo esto ¿por qué? Porque cuando ya sabéis cuáles son todos esos conceptos que defienden cada una de estas corrientes religiosas, lo que quiero es que hagáis un discurso intentando persuadir a la audiencia, como hacían muchos de los predicadores que iban por Centro Europa, ya fuesen protestantes o posteriormente los jesuitas, para intentar que los creyentes volviesen otra vez a la Iglesia Católica. Así que nada más, si tenéis cualquier duda, lo que tenéis que hacer, ya sabéis, es mandarme cualquier mensaje y yo os lo resuelvo. ¿Vale? Pues nada, hasta luego.